Universidad San Pedro, doctorado en Ingeniería Civil. Sistemas modernos de disipación de energía, disipadores y aisladores. Autores: Castañeda Gamboa Rogelio, Serna Chávez Rigoberto, Flores Reyes Gumercindo, Núñez Vilches Raúl. Docente: Dr. Jenner Villarreal Castro. Buenos días. Terminando este curso tan importante en nuestro doctorado de Ingeniería Civil, nos toca hablar sobre el tema de sistema moderno de disipación de energía, específicamente de disipadores y aisladores sísmicos. Los sismos es un problema para nuestra población debido a que estamos inmersos dentro de una zona de alta sismicidad, el cual trae como consecuencias sociales, económicas, religiosas y culturales. Entonces, esto ha despertado dentro de esta carrera de Ingeniería Civil el interés de los profesionales para investigar y proponer alternativas de solución ante estos inconvenientes que se presentan muy cotidianamente o muy cercanos, debido precisamente a lo que, reitero, estamos en una zona de alta sismicidad. Y precisamente el Perú tiene este tipo de problemas porque está sobre dos placas importantes. Es la placa sudamericana, la más grande, y la placa más pequeña, que es la de Nazca. Y precisamente a esta interacción entre ambas placas nos genera una constante acumulación de energía y que luego, al liberarse, nos provoca los sismos. Estos movimientos, como todos lo conocemos, amenaza a todo tipo de edificación. Y precisamente en la búsqueda de brindar mayores seguridad a las edificaciones, surgen estos nuevos sistemas innovadores de protección sísmica. Tenemos el siguiente concepto básico del siguiente aislamiento de base para edificios, el cual nos hemos basado en los comentarios y las experiencias del doctor Taiki Saito de la Sociedad Japonesa de Aislamientos Sísmicos, el Japón. Y aquí empezamos dándonos una idea qué sucede con una edificación para no hacer lo que interactúe con el suelo. Idealizando, pues, podría ser de que la estructura podría estar en el aire, lo hemos idealizado a través de unos globos que los suspendemos en el aire, y ahí tenemos ya un aislamiento del suelo, ya no interactúa. Luego podríamos colocar, otra idealización es colocar grandes imanes y a través de la atracción magnética también determinar una separación entre suelo y estructura. La siguiente. También podríamos ver de que tendríamos un aislamiento o un obturador o rodante que es similar al apoyo que tienen los puentes, es un apoyo móvil, ¿no? Y por otro lado, también otra idealización es a través de un elemento friccionante que separe el suelo y la estructura. Pero todo esto significa restaurar la posición. ¿Y cómo haríamos esa restauración? Para volver al origen, o sea, a la posición inicial que tuvo la estructura. Aquí aparecen ya estos sistemas. Por ejemplo, el resorte. Esa sería una alternativa. Luego, podríamos también colocar unas placas curvadas, ¿no? Y que por deslizamiento lograríamos llegar nuevamente a su posición original. Entonces, el diseño sismo resistente convencional se fundamenta en la capacidad de las estructuras para disipar la energía que le entrega el sismo por medio de deformaciones inelásticas, la que implica un daño controlado de la estructura. Y actualmente en el Perú ya se va aceptando, va ganando espacio
estos nuevos sistemas que se denominan sistemas de aislación sísmica y disipación de energía. Pasamos a la siguiente. ¿En qué consiste básicamente los sistemas de aislación sísmica? Son elementos que limitan la energía que el sismo transfiere a la superestructura, reduciendo considerablemente los esfuerzos y deformaciones, y por consiguiente se previene el daño estructural y no estructural. En la siguiente figura vamos a ilustrar mejor lo que estamos afirmando. Ahí fíjense, tenemos un edificio sin aislación sísmica, un edificio convencional que está con cimientos convencional al suelo, zapatas, vigas, losa, lo que haya arrojado el cálculo. Y miren ustedes cómo se deforma el edificio. Pero ¿qué sucede si ya empezamos a implementar estas ideas nuevas? Como el caso del aislador. Fíjense que la estructura no es que sea movido, sino el movimiento siempre va a existir, sino que la deformación, si comparamos, ya es muy diferente a la anterior. Pasamos a la siguiente. Ahora hablemos algo de la disipación de energía. Si bien no evitan el ingreso de energía a la estructura, permiten que la disipación de energía se concentre en dispositivos especialmente diseñados para estos fines, reduciendo sustancialmente la porción de energía que debe ser disipada por la estructura. El uso de disipadores de energía reduce la respuesta estructural. ¿Y cómo lo reduce? Disminuyendo el daño de componentes estructurales y no estructurales. Vamos a ilustrar nuevamente en la siguiente figura. Miren, en el primer caso, un edificio sin disipadores de energía, un edificio convencional. Y en la segunda figura, vemos ya que se ha colocado esa especie de crucetas que se ven a través del edificio. Estamos idealizando que ya tienes los disipadores, y fíjense ustedes que el edificio, su deformación es mínima. Gracias. Muy bien, buenos días. Continuando con la exposición, en esta parte vamos a hablar sobre la aislación sísmica y sus ventajas y desventajas, que son muy pocas, pero que las vamos a ir desarrollando a medida que avanzamos. Y para ello, como es un tema nuevo, surge una serie de incógnitas y muchas preguntas que nos interesa saber y responderlas para que realmente lleguemos a convencernos que este sistema de aislación tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, hay una primera pregunta que dice, ¿qué se entiende por aislación sísmica? O sea, ¿cómo es que los edificios están aislados sísmicamente? Y el aislamiento sísmico es una estrategia de diseño sismo resistente que pretende reducir la energía sísmica. Porque todo sismo trae energía y esa energía es la que desplaza a los edificios. Entonces, ¿cómo evitar que ese desplazamiento se disipe, que esa energía se disipe, no el desplazamiento, la energía sea disipada y el impacto en el edificio sea menor? Hay otra pregunta: ¿cuál es el objetivo del aislamiento sísmico? Los objetivos son dos principales: que le dé seguridad sísmica y salvaguardar los contenidos de la estructura, vale decir, las personas y los enseres que puede haber en el edificio. Mayor seguridad significa, indiscutiblemente, que un edificio seguro es el que no permite pérdida de vida, pérdidas de objetos, y en sí esto inclusive no falla la estructura como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver en los edificios tradicionales. Hay otra pregunta importante: ¿cuánto más segura es una estructura aislada sísmicamente? O sea, referente a una tradicional es esta pregunta. Las distorsiones de entrepiso, o sea, la distorsión hay que explicar que es un parámetro de medición de cómo ha sido dañado un edificio frente a un sismo. Entonces, para una estructura con aislamiento, esa distorsión en base va del orden de 4 a 5 veces menores que la de el mismo edificio, pero tradicional, sin aisladores. ¿Esto qué quiere decir? Que indiscutiblemente un edificio construido con aisladores va a ser más seguro 4 o 5 veces que el edificio tradicional. Otra pregunta:
¿En qué se diferencia esta nueva técnica de diseño actual de estructuras antisísmicas? Bueno, nos decía también esto nuestro profesor, el doctor Villarreal, que la norma está muy próxima a salir acá en el Perú. Y sin embargo, quizás muchos de los ingenieros aún no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que muy poco va a ser obligatorio en los diseños de estructuras, sobre todo estructuras especiales. El concepto de estructura antisísmica no es correcto porque cualquier edificio en el Perú está diseñado por razones de costo y para que no sufra un daño. Ante un sismo severo, ¿no? Y la filosofía de diseño no debe colapsar, pero puede quedar seriamente dañado. Esa ha sido la concepción inicial. O sea, en otras palabras, el edificio puede ser fallado en su totalidad, pero no hay pérdida de vidas humanas. Sin embargo, eso va en las experiencias que nos dejaron, por ejemplo, en Estados Unidos, Los Ángeles, Japón, Turquía, Grecia. En diferentes años se ha podido observar esto. Un edificio convencional no compite en seguridad con un aislado, y mucho menos en costo de los siniestros ocasionados. Hay otra pregunta: ¿dónde se fabrican los disipadores de aislación sísmica? Entonces, ¿dónde lo podemos adquirir? Y normalmente vemos que Japón es uno de los pioneros, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, y en Sudamérica tenemos pues Chile, que produce este tipo de elementos de aislación. ¿Cuál es el costo del sistema de aislamiento sísmico? Porque también ese es un paradigma que no lo podemos todavía superar porque pensamos que es demasiado costoso. Pero miren, el orden está entre los 30 y 50 dólares por metro cuadrado. O sea, si nosotros comparamos pues 50 dólares, el valor extremo, por unos 1000 metros de construcción, 50.000 dólares. Que realmente frente a un desastre, eso es mínimo, muy poco representativo. Dependiendo de la solución adoptada, y eso depende pues de tantos sistemas que hay de aislación y muchas veces de la zona, otras del tipo de estructura, etc. Este costo se compensa varias veces si en el análisis económico se considera que en la alternativa sin aislación, la estructura de los elementos no estructurales, o sea, los tabiques, estantes, etcétera, todos los contenidos, afrontan elevados costos, y eso se pierde, ¿no? Se caen los muros, se pierde eso. Entonces, para reparar o sustituirlo, es un gran monto que hay que invertir. Entonces, mientras que si nosotros, es importante recordar que los edificios, el costo de los elementos no estructurales supera al de la estructura, y muchas veces. O sea, decimos nosotros que la tabiquería, acabados, mucho más que la estructura misma, la obra negra. Y que en muchos casos el valor de los contenidos es superior al de la estructura. Entonces, esto indiscutiblemente nos hace pensar, y nos dice la información, que dice la estructura tenga esfuerzos de 6 a 10 veces menores, una que es con aislamiento sísmico, y pueda llegar a permitir ahorro en costos directos de construcción, indiscutiblemente. ¿Qué ocurre con los ductos de instalaciones que cruzan el nivel de aislación? O sea, tenemos en toda edificación moderna, nosotros sabemos que ahora cada vez se va incrementando el sistema tecnológico, ductos de luz, agua, inclusive, bueno, hay de gas y muchos otros. Entonces, esas estructuras también tienen que ser flexibles, porque si no, al interactuar, la estructura que es tan flexible y las instalaciones que no lo sean, fallan. Entonces, hay que buscarle soluciones muy sencillas y baratas. Por ejemplo, si son tuberías de acero, podría ser con uniones flexibles, tipo Dresser. Entonces, el sistema también nos obliga a que los sistemas de instalaciones también deben estar aislados. ¿Cuál es la duración de los sistemas de aislación? ¿Cuánto dura esto? Mínimo 50 años. Entonces, supera tranquilamente todo lo que es el periodo de vida de una estructura de concreto. El diseño se hace proveyendo a los aisladores de una fijación que les permita ser fácilmente removidos, o sea que podemos sacarlo de un lugar y colocarlo en otro. ¿Cómo se verifica la calidad de los aisladores?
estos deben ser ensayados, como todo material de construcción. Nosotros ahora mucho hablamos de gestión de calidad en la construcción. ¿Eso qué significa? Que indiscutiblemente estos elementos, a pesar de que tienen todo un certificado, un protocolo de calidad, deben ser ensayados en obra, en forma extraordinaria, ¿no? Para que nosotros veamos si funciona o tiene alguna falla. Las alternativas de aislación sísmica, tenemos aisladores de goma de alto amortiguamiento, ahí se observa una foto de ese tipo de aislador, aisladores con núcleo de plomo que tienen un núcleo central que le da mayor rigidez, y los sistemas friccionales. Ahí tenemos la alternativa de aislación sísmica con el uso de aisladores de goma natural en combinación con sistemas de disipación de energía. Entonces, como observamos, ahí tenemos un elemento que cada vez que hay movimiento, eso va cediendo, porque es un elemento que está diseñado para que se produzca la disipación, y dice ensayo de placa metálica, disipación en forma de U, que fue propuesto, miren, desde 1972 por Kerley y Skinner. Ya teníamos este tipo de disipadores. Acá hay otro tipo de disipación a través de un disipador viscoso, o sea, tipo un resorte, es un sistema hidráulico que frente a la energía va cediendo y va recuperando otra vez su estado original. Aplicación sísmica, en obras, miren, esto ha sido en diversos países y en diferentes obras donde no tenían estos edificios, la disipación, y que luego ha sido acondicionados por ser edificios de gran importancia para cada uno de los países. Sí. Pero este sistema que está un poco lejano y siempre está por Europa, Estados Unidos, ya entra a Chile. ¿Y desde qué año está entrando a Chile? 1992. Un país vecino a nosotros. Y ya la Universidad de Chile, miren, hace un primer edificio, que ahí lo vemos, los aisladores, que ya son construidos con este tipo de disipación y que da, por cierto, muy buenos resultados en los terremotos que ha afrontado Chile. Aislación sísmica usando disipadores tipo anillo friccional. Otro tipo de disipadores, ahí se puede observar, son una especie de resortes, unos anillos que van cediendo cualquier tipo de movimiento. Seguimos. Sistema de aislación sísmica y control de vibraciones, igual, ahí tenemos también, ahí están, ¿ven? Los que les hablaba tipo anillo, ahí están cómo están colocados, diferentes tipos de aisladores. Acá tenemos, por ejemplo, en una pasarela, un puente peatonal, los disipadores están a los extremos, entonces se comporta muy bien y totalmente independiente el movimiento de las estructuras a los anclados, ¿no? Aislación de la Torre del Sol, también en Chile. Miren, hablamos de 2 sótanos y 14 pisos sobre terreno de 13.000 metros cuadrados construidos. Y se usan aisladores de goma con núcleo de plomo, 20% de amortiguamiento. ¿Cómo funciona? Ahí vemos nosotros las curvas de cómo es el comportamiento según cómo está el grado de intensidad. Miren, ahí tenemos el edificio, lo mismo que nos explicaba nuestro compañero en las diapositivas anteriores, edificio con aislación sísmica. Como decía, solamente trabaja el disipador, el edificio solamente se desplaza, pero no hace ningún movimiento, se mantiene intacto. Mientras que el edificio tradicional sin aislación sísmica, miren cómo se deforma y ahí se produce la rotura indiscutiblemente. ¿Y cómo funciona? Otras formas, otras experiencias. Acá tenemos un aislador sísmico con núcleo de acero, y ahí tenemos también, allá también se observa aisladores que ha funcionado muy bien debajo de esa estructura, ¿ve? Ahí están todos expuestos y se los puede apreciar ya en obras culminadas. Quiere decir que por eso que son fáciles de desplazarlo. Ahí está, por ejemplo, en un círculo rojo, isolator en el aislador que así implementado. Bueno, como yo les decía al inicio, toda aislación tiene ventajas y desventajas indiscutiblemente, como todo sistema.
Desventajas, como pueden observar, vamos a ver, son pocas. En cambio, en ventajas, respuesta sísmica controlada por primer modo. Quiere decir que desde el primer momento de desplazamiento de la disipación de la energía, empieza a controlar, y eso se observa en la parte superior de las diapositivas que hemos visto. Reducción de participación de modos superiores. Igual, los modos van reduciendo. Modelos matemáticos simples responden a una modelación matemática no compleja. Reduce deformaciones de entrepiso, que hemos visto que se deforme demasiado, se deforma en menor grado los edificios o no se deforma. Reduce aceleraciones de piso. ¿Por qué? Porque ya está aislado el terreno de lo que es el edificio. Reduce efectos de torsión e irregularidades, ya no existe tampoco la torsión. El elemento, las estructuras no han sufrido ningún efecto de energía. Ayuda a controlar la retracción, reduce daños por sismo. En el momento de sismo responde muy bien. Superestructura permanece prácticamente elástica. O sea, todo lo que esté encima de la cimentación permanece prácticamente sin sufrir ningún tipo de deformación. Aisladores son fáciles de fabricar y muy confiables. ¿Y cuáles serían las desventajas? Grandes desplazamientos de la interfaz de aislación, requerimiento de piso adicional, claro, eso es un costo un poquito adicional que hay que ponerle, y adaptaciones arquitectónicas, que muchas veces estos aisladores, como se observa, que son vistos, entonces hay que coordinar mucho entre el arquitecto y el ingeniero, el que va a construir, para que o va a diseñar también los edificios, para que no pierda la originalidad de los diseños, ¿no? La siguiente. Aspectos de implementación, ahí también se observan muchos de los que se van implementando, esto sobre todo en edificaciones ya existentes, que se le está adaptando. Seguimos. Investigaciones. Quiere decir que esto, como es un tema nuevo, no tan nuevo, desde 1972 y desde el 92 en Chile, ya se está usando, pero miren, como es un tema que hay que seguir mejorando y mejorando, es decir, tratando de eliminar las desventajas. Y eso se encarga de hacer indiscutiblemente las universidades, los centros de investigación. Ahí observamos que la Universidad de Nevada está ensayando un modelo de disipador, y lógicamente según los resultados saldrá al mercado, ¿no? Investigaciones en desarrollo, igual ahí observamos también que ensayos efectuados en escala real, miren, de 5 pisos montadas sobre aisladores y rieles. O sea, todos son probados a escala real. Cada piso contiene equipo inmobiliario, oficina, hospitales y vivienda. Ahí también hay otras investigaciones por la misma empresa efectuados el 2011, son 4 años o menos, 3 años atrás nada más. La siguiente. Aplicaciones en los Estados Unidos, que algunas obras son las que vimos anteriormente. Entonces, muchas de las obras que ya han sido, que cuentan con aislación sísmica, están protegidas adecuadamente. Seguimos. Ahí también tenemos adición de 2 pisos a edificio, por ejemplo en este proyecto. Aplicación, protección no estructural. Ahí hay otras aplicaciones, miren, ya se está empezando ¿a qué? A proteger a las tabiquerías, a los elementos que no son estructurales. También en algún momento tendremos que aislarlo y darle su amortiguación para que funcionen tan igual que los edificios. Bueno, y como conclusiones se puede decir lo siguiente, que el uso de estas tecnologías permite reducir deformaciones de entrepiso. O sea, entre un piso y otro piso, esas deformaciones se reducen considerablemente. Aceleraciones de piso y esfuerzos en la estructura del orden del 70 al 80%. Sí, es una gran reducción. Proporciona protección sísmica de componentes y sistemas estructurales y no estructurales. O sea, con los aisladores, indiscutiblemente nosotros, hasta los muros ya están protegidos porque el edificio solamente se desplaza, pero no se deforma. Aumenta considerablemente la probabilidad de continuidad de operación en las estructuras, es indiscutible. Y la norma peruana 030 se encuentra en revisión a fin de facilitar el uso de estas tecnologías, que está a punto de salir la norma. Muchas gracias. Continúa con la exposición mi compañero.
Bueno, antes que nada, buenos días. Vamos a continuar con la exposición de este trabajo doctoral de la cuestión de los disipadores sísmicos y aislamientos sísmicos. La parte que me tocó exponer es referente a los tipos de disipación de energía que tenemos, y podemos nosotros observar que tenemos dos grupos importantes, los histeréticos y los que son viscosos y biocoelásticos. Podemos ver dos grandes grupos que trabajan de manera diferente, pero cumplen un mismo objetivo, ¿no? La disipación de la energía provocada por los sismos. Si podemos observar nosotros los histeréticos, tenemos dos clases, lo que es la plastificación de materiales y también la fricción entre las superficies. Estos dispositivos trabajan a flexión, a torsión, a lo que es cortante y lo que es extrusión. Diferente a lo que son los viscosos y los viscoelásticos. Estos viscoelásticos trabajan sobre los sólidos y los fluidos. Podemos observar nosotros las imágenes de este disipador histerético que trabaja a la torsión, ¿sí? Son disipadores metálicos, y en la parte superior derecha vemos los viscoelásticos, que, como ya le explicaba el anterior compañero que estaba exponiendo, trabajan a nivel de viscosidad, de aceites, líquidos, fluidos. Entonces tienen otra forma de trabajar, pero los dos dispositivos son dispositivos importantes que se pueden, que ya se están empleando, y vamos también más adelante a mostrar algunos ejemplos. Como le digo, los ejemplos que podemos mostrar somos los que tenemos acá cerca, en nuestro país vecino, Chile. Tenemos un edificio muy importante que es la Torre de Titanio, ¿no? Es un edificio arquitectónicamente muy importante, y podemos ver que estuvo hecho en Chile y duró su etapa constructiva 4 años, del 2006 al 2010, ¿no? Tuvimos 4 años, y el material con lo que estuvo compuesto es un edificio que estuvo compuesto por hormigón y armado, y tiene una altura impresionante de 52 pisos, ¿no? Entonces era candidato a que se colocara estos 45 disipadores metálicos. Si ustedes ven, la superficie son 140.000 metros cuadrados, y como resultado se obtuvo que el 40%, ¿no?, de la reducción de las deformaciones dinámicas de la estructura en dirección transversal. Entonces, básicamente fue un éxito, casi un éxito para este edificio, ¿no? Mostramos el siguiente lámina, cómo estuvo colocado la disposición de estos disipadores longitudinales que tenemos. Si vemos ahí los disipadores de color rojo y los disipadores de color amarillo, podemos ver la aplicación, y en el corte del proyecto podemos saber ya la manera como se fueron colocando a nivel de crucetas en todo longitudinalmente en el edificio, para que de alguna manera tenga una cantidad de 45 disipadores lo que fueron empleados en este edificio. Entonces acá vemos un detalle más interno, ¿no?, de cómo están funcionando, cómo es la colocación, cómo fue la disipación metálica o friccional que se emplearon en este edificio Titanio. Este sistema Uchei es un sistema japonés, ¿no?, un sistema japonés que también sirve como un disipador, ¿no? Podemos apreciar ahí cómo es la manera de colocación, y podemos apreciar que ahí fue también, como se estaba explicando anteriormente, se pueden colocar de forma soldada o también de forma empernada. Se puede manejar de esas maneras. Acá podemos ver otra imagen más cercana de que fue basado en soldadura, ¿no?, soldaduras especiales. Como lo repito, es un sistema netamente japonés que ya se están empleando, ¿no? Sigamos por... Bueno, seguimos acá una foto ya real del edificio Titanio, y comparado con un gráfico. Si podemos apreciar la gráfica, manejan lo que es la cantidad de pisos, la altura de pisos, con lo que se llaman el drift, ¿no?, que es cómo lo controlan. Y si nosotros podemos ver el color rojo es los disipadores UFP, y el color azul es como originalmente funcionaba, y podemos ver que a mayor altura pues funciona mejor, ¿no? Entonces eso se garantizó entonces un 45% a la respuesta de la problemática, ¿no? Podemos ver un detalle ya in situ de las
cómo se elabora en campo, cómo se hace el proceso de alguna manera constructivo y cómo se van a ir ensamblando y montando en campo, de acuerdo a la realidad y a la problemática. Obviamente todo esto es un cálculo ingenieril que se van ensamblando las piezas ya en el desarrollo mismo del proceso constructivo de la edificación. Siguiente. Bueno, acá también obviamente este edificio Titanium, como podemos ver, soportó el sismo que tuvieron en Chile, que fue casi por el orden de los 9 grados, algo así tuvo el problema, y vemos ahí que se tomó unas fotografías ya después de haber pasado el terremoto y vemos que no, básicamente no hubo ningún daño, o sea, lo único, un poco de pintura que vemos en la gráfica inferior, un poco de pintura que se deterioró, pero bueno, eso también es manejable porque después se le da el mantenimiento respectivo, ¿no? Entonces se puede ver que no hubo grandes deformaciones. Y acá vemos otras alternativas en los edificios que se están colocando en los muros, ¿no? Vemos ahí el CU HADAS, es un disipador que se está colocando también en algunos edificios, pero para la parte de los muros. ¿Sí? Siguiente. Bien, acá las ventajas de los histerésticos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos ventajas en el funcionamiento, en la mantenimiento, en los costos, en la durabilidad y en el montaje. En el aspecto del funcionamiento, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos la ventaja que disipan la energía en deformaciones pequeñas, no requieren salvo en ambientes totalmente agresivos, entonces se pueden aplicar. Y también los costos, si pueden ver ustedes, estamos hablando por el orden de los $6-10 por metro cuadrado, entonces eso económicamente hablando pues es muy económico y una alta durabilidad, o sea, una durabilidad realmente buena, y pues su montaje vemos que es sencillo y puede ser soldado o puede ser empernado, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora vemos otro tipo de disipador, lo que estábamos hablando también de una disipación viscosa, ¿sí? Vemos ahí cómo funciona, ¿sí? Como un amortiguador que por fluidos mecánicos comienzan a disipar el problema sísmico, ¿no? Podemos ver ahí de qué está compuesto. Estamos compuestos por una cámara de fluido, orificios cilíndricos perforados en el pistón a doble vástago y también el cilindro, ¿sí? Esas son las partes que Bueno, acá vemos otro edificio también de acá nuestros amigos de Chile, el edificio LAN. También vemos ahí en la fotografía la zona roja, es la zona de amortiguación donde estuvieron colocados estos amortiguadores viscoelásticos. Estos funcionan obviamente un poco diferente a los demás, pero vemos ahí la colocación casi en el frontis principal de la fachada. Vemos ahí una vista interna, ¿sí? La ubicación de los amortiguadores lo van analizando por pisos, o sea, en qué pisos van a estar colocados y para que trabajen, como le digo, respecto a la energía sísmica. Otro edificio importante es el NLS, el 6 al 8, es un edificio que también está forma distinta de colocar los amortiguadores viscoelásticos, ¿no? Es una forma tal vez nueva, innovadora, que se está colocando en la unión por puentes con dos tensores, ¿no? Se están colocando. Siguiente, por favor. Bueno, ahí lo estamos viendo, la colocación, una fotografía de un muro cortina, de un edificio con muro cortina, y también la colocación en donde están colocados estos amortiguadores viscoelásticos. Bien, acá también vamos a ver cuáles son las ventajas. Tenemos las ventajas en el funcionamiento. Disipan la energía en velocidades, ¿sí? Pequeñas. En el mantenimiento tienen revisión de sellos. En los costos estamos hablando de $12 a $16 por metro cuadrado, un poquito más caro que el anterior, y también tiene una durabilidad alta, y en el aspecto del montaje pues están con uniones rotulados. ¿Cuáles son las otras ventajas? Dice, no altera la rigidez del edificio, eso es importante estructuralmente, ¿no? No aumenta el corte en la estructura, maximiza la fuerza elástica y la fuerza está desfasada de la máxima por la fuerza del disipador. Y lo último, no es necesario reponer, o sea, miren, acá es importante, no es necesario reponer los dispositivos luego de un sismo severo. Entonces, es una durabilidad alta. Continuando con la
exposición sobre sistemas de protección sísmica. Uno de los sistemas que están también en boga en estos tiempos y que se están realizando son los sistemas de amortiguamiento de masa sintonizada. ¿En qué consiste este sistema de amortiguamiento de masa sintonizada? Por así decirlo, en términos muy simples, es un péndulo, un sistema de un péndulo invertido. Frank en el año 1909 indicó lo siguiente: si la frecuencia de la absorbedora adherido a la estructura coincide con la frecuencia de la excitación, entonces la masa del sistema principal permanece quieta y el absorbedor genera en todo instante sobre la estructura fuerzas iguales y contrarias a la excitación. Siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, un edificio en el lado izquierdo en condiciones normales, empotrado en el terreno. Nótense o aprecien ahí las líneas punteadas, cómo se deforma. Y en el lado derecho, un dispositivo colocado en la parte superior, llamémoslo ahí pues un modelo de un grado de libertad, es un carrito ahí en la parte superior, en donde empieza a generarse el movimiento y los desplazamientos o las vibraciones son mínimas. En este gráfico podría apreciarse cómo se instalan los amortiguadores de masa sintonizada, ¿no?, para edificios. Normalmente se coloca en la parte superior, de tal manera que controle los grandes desplazamientos que se generan a nivel de terreno. ¿Siguiente? Ahí pueden apreciar ustedes un esquema en modelo y constructivamente, tipo péndulo, un amortiguador de masa sintonizada, y ahí hay un edificio en Chile, ¿no?, construido sobre el edificio Parque Araucano, un total de 50.000 metros cuadrados de superficie. Tiene dos amortiguadores de amortiguamiento de masa sintonizada de 160 toneladas cada uno, un disipador magneto-reológico en el piso mecánico para un número de pisos de 22, ¿no? O sea, la estructura es una estructura mixta, pórticos de concreto armado y placas en la zona del núcleo, ¿no? Siguiente. Ahí podríamos apreciar el proceso constructivo de ese edificio sobre cómo se instala el sistema de amortiguador de masa sintonizada, ¿no? Son elementos de concreto armado ubicados en los niveles superiores que prácticamente permite disipar la energía. Siguiente. Vamos a visualizar ahorita algunas experiencias nacionales. Equipos colocados en la torre del aeropuerto Jorge Chávez. Son las primeras experiencias que se dieron, desarrollado por la firma Gallegos, Casabone Arango, y fueron las primeras experiencias que se empezaron a dar acá en nuestro país. Siguiente. Las oficinas de Centro Empresarial Reducto, desarrollado por el ingeniero Julio Rivera Feijó, sobre los disipadores en la parte de los elementos laterales del edificio, ¿no? Ahí aprecian la misma diapositiva de ese edificio con los dispositivos de disipación de energía. La biblioteca de la UPC, ¿no?, también con sistemas de aisladores. Siguiente. Ahí ven el proceso constructivo de estos sistemas en la base de la cimentación, tratando de generar en la zona de los pilares las bases sobre los que se va a colocar los aisladores. Siguiente. Ahí podríamos apreciar ya el sistema de instalación de dichos aisladores. Siguiente. Ya el aislador colocado en la base. Algunos proyectos generados por empresas nacionales, como por ejemplo ahí aulas en la Pontificia Universidad Católica con aisladores elastoméricos
generando una reducción del 78% en vibraciones sísmicas. Ahí tenemos la ubicación de los aisladores, ¿no? En esas aulas de la Pontificia Universidad Católica. Siguiente. Graña y Montero también, ¿no? Con sistema de protección por aislamiento sísmico, 28 aisladores elastoméricos y 8 deslizadores en la base del ascensor, ¿no? Hay otros edificios que se vienen haciendo con aisladores y disipadores en Lima, la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica, la Biblioteca de la UNI, la UPC que le hemos visto, la Torre Atlantic, generada por esas empresas. Y acá vamos a dar unas imágenes del primer edificio con amortiguadores de masa sintonizada, desarrollado por el ingeniero Jorge Lezama en la ciudad de Arequipa. Siguiente. Ahí está el proceso constructivo de dicho edificio, una clínica. Siguiente. Y ahí están ya colocándose los aisladores para generar el dispositivo de amortiguamiento de masa sintonizada, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden apreciar ya la colocación de ese dispositivo en la parte superior, que servirá para controlar los desplazamientos y las deformaciones de dicho edificio. Como comentario final del grupo, podemos mencionar de que estos sistemas modernos de protección sísmica que se han venido realizando tanto en Europa como en Estados Unidos y acá en nuestro país vecino Chile, ya está llegando con fuerza a no solamente Lima, sino a provincias. Y es importante que los profesionales de la especialidad de estructuras entiendan estos conceptos, lo apliquen y se empiece a diseñar edificios que realmente sirvan y perduren ante un desastre natural en la que estamos siempre sometidos, como es los terremotos. Nosotros consideramos de que estos dispositivos deben ser ubicados en estructuras no solamente privadas, sino también en estructuras esenciales. Valdría preguntarnos cuántos hospitales en nuestro país tienen aisladores sísmicos, tienen disipadores sísmicos. Valdría preguntarnos cuántos colegios en nuestro país tienen aisladores o tienen disipadores. Hay mucho trabajo por hacer en obras esenciales y que no se destruyan en el tiempo y que sirvan para nuestras generaciones. Muchas gracias.